Emiliano Cárdenas miraba a través del enorme ventanal de su oficina en el piso 80, observando el tráfico de la Ciudad de México como si las luces de los autos fueran simples piezas en su tablero de ajedrez personal. El silencio en la sala de juntas era denso, casi asfixiante, roto únicamente por el crujir de los documentos que el viejo abogado de la familia acomodaba sobre la imponente mesa de caoba. Su abuelo, el implacable fundador del Grupo Cárdenas, había dejado una última jugada maestra antes de morir, una trampa perfecta diseñada desde la tumba. La cláusula del testamento era absurda, casi un insulto a la inteligencia de Emiliano. Para asumir el control total de las acciones y evitar que el imperio de su familia fuera desmantelado por una junta directiva hambrienta de poder, debía casarse en menos de 30 días. No bastaba con una firma, exigía un matrimonio legal, comprobable ante los notarios y con un periodo de permanencia mínima de 1 año completo. Emiliano apretó la mandíbula, sintiendo cómo la frustración le quemaba la garganta. No tenía tiempo para el romance. El amor le parecía una debilidad patética, una distracción para hombres mediocres. Tampoco tenía paciencia para las herederas de la alta sociedad que su madre, doña Leonor, llevaba meses intentando imponerle. Necesitaba una transacción comercial, un acuerdo frío, rápido, eficiente y sobre todo sin la menor complicación sentimental. Esa misma noche, el destino intervino de la manera más mundana posible. Al llegar a su exclusivo complejo residencial en Polanco, un raro error en la recepción provocó que el conserje le entregara la correspondencia equivocada. Emiliano, sumido en sus oscuros pensamientos sobre el testamento, subió en el elevador privado y abrió un sobre amarillento sin mirar el destinatario. Al sacar el papel, frunció el ceño. Era una notificación de desalojo con una cifra de deuda que, para él, representaba lo que ganaba en un par de segundos. Estaba a punto de tirarla a la basura cuando escuchó unos pasos apresurados detrás de él en el pasillo de mármol. Era Valeria Montes. Valeria vivía en el departamento contiguo al suyo, un espacio modesto que pertenecía a una antigua renta congelada y que era el único rincón del edificio que Emiliano no había podido comprar para expandir su penthouse. Hasta ese momento, para él, ella era poco más que un fantasma, una presencia invisible. Valeria vestía unos jeans desgastados, una blusa sencilla y tenía el cabello recogido de forma descuidada. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de agotamiento y furia absoluta cuando vio el documento íntimo en las manos del millonario. Sin dudarlo un segundo, ella acortó la distancia y le arrebató el papel. Él la miró desde su altura, esperando una disculpa nerviosa, pero Valeria alzó el mentón. Fue entonces cuando ella pronunció la frase que detuvo el mundo de Emiliano por una fracción de segundo. Lo miró con un desprecio tan puro que casi quemaba y le dijo que el dinero podía comprar los cimientos de ese edificio y el silencio de la ciudad entera, pero que jamás podría comprar un lugar seguro para su alma cuando todo lo que había pisoteado se levantara para derrumbarlo. Esa chispa de desafío, esa ausencia total de miedo o adulación, fue exactamente lo que encendió la mente calculadora de Emiliano. Mientras ella se daba la vuelta, dándole la espalda para entrar a su departamento y dejarlo solo en el pasillo, él no vio a una vecina insolente. Vio la solución absolutamente perfecta a su problema millonario. Una mujer que lo despreciaba de esa manera jamás esperaría cariño, jamás le exigiría atención emocional y definitivamente cumpliría su parte del trato si el precio era el adecuado. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Emiliano se presentó en la puerta de Valeria. Cuando ella abrió sorprendida y a la defensiva, él no pidió permiso para entrar. Colocó un impecable contrato redactado por sus abogados sobre la pequeña mesa del comedor de Valeria. Las condiciones eran tan frías como el hielo. $1 millón depositados en una cuenta a su nombre y la cancelación inmediata de todas las deudas de su familia a cambio de 365 días, fingiendo ser su esposa incondicional ante la prensa y la junta directiva. Valeria lo miró como si él hubiera perdido la razón.
sintió el impulso de romper los papeles y echarlo a la calle, de gritarle que su dignidad no estaba a la venta. De hecho, Emiliano deslizó sobre la mesa una tarjeta de crédito negra, sin límite, a modo de anticipo. Valeria la tomó con 2 dedos y se la devolvió deslizándola de vuelta. Le dijo con la voz firme que no quería sus regalos, ni sus lujos, ni un solo peso que no estuviera estipulado en ese maldito papel para salvar la salud de su familia. Él esbozó una media sonrisa, fascinado por su orgullo intacto. La desesperación por salvar a los suyos pesaba más que cualquier orgullo, y Valeria terminó firmando. Lo que Emiliano ignoraba por completo, el oscuro secreto que latía en el pecho de Valeria con cada trazo de la pluma, era el motivo real por el cual su familia estaba en la ruina. Ella estaba haciendo un pacto con el mismo hombre cuya empresa, años atrás, había aplastado y destruido el modesto negocio de su padre, llevándolo a la tumba. Ella no solo estaba firmando un matrimonio falso, estaba entrando a la boca del lobo. La ceremonia civil se llevó a cabo 72 horas después, en un despacho gris y privado. No hubo flores, ni música, ni sonrisas tímidas, solo el sonido de las firmas y el peso de las miradas frías. Al salir por la doble puerta de roble, se encontraron de frente con doña Leonor Cárdenas, la madre de Emiliano. La matriarca, envuelta en sedas finas y joyas antiguas, midió a Valeria de pies a cabeza. Su mirada estaba cargada de un veneno tan evidente que el aire en la habitación pareció volverse pesado. Leonor se acercó, fingiendo una sonrisa cortés, pero susurró palabras que prometían destruir a Valeria si intentaba quedarse con un centavo de la herencia. La guerra apenas comenzaba, y ninguno de los dos estaba preparado para la tormenta que se desataría al verse obligados a compartir el mismo techo. Si esta historia ha atrapado tu atención, compártela con alguien que necesite escuchar un buen relato lleno de secretos. Suscríbete al canal para no perderte la segunda parte de esta intensa intriga, donde las verdades ocultas comenzarán a salir a la luz. Nos escuchamos muy pronto en el próximo capítulo. La convivencia en el inmenso penthouse de cristal se convirtió rápidamente en un campo de batalla silencioso. Valeria se negaba rotundamente a tocar el guardarropa lleno de vestidos de diseñador que Emiliano había ordenado para ella. Prefería usar su ropa sencilla, moviéndose por los pasillos de mármol, con una dignidad que descolocaba por completo al millonario. Las primeras semanas estuvieron marcadas por respuestas afiladas y miradas de hielo en la mesa del desayuno. Sin embargo, la tensión constante comenzó a transformarse en una extraña danza de observación. Emiliano se descubrió a sí mismo desviando la mirada de sus reportes financieros de la bolsa de valores para observar cómo Valeria leía en el balcón, con el viento de la Ciudad de México alborotando su cabello oscuro. El punto de quiebre llegó durante una cena de beneficencia obligatoria. Un inversionista rival con demasiadas copas de tequila encima intentó humillar a Valeria frente a los demás invitados por su evidente falta de apellido ilustre y su vestido sin marca. Antes de que Emiliano pudiera intervenir y destruir al hombre, ella lo desarmó con una respuesta tan aguda y elegante sobre la enorme diferencia entre tener dinero y tener educación, que el salón entero quedó en un silencio respetuoso. Emiliano sintió una punzada desconocida en el pecho, una mezcla de orgullo posesivo y fascinación absoluta al ver cómo ella no se dejaba pisotear por nadie en su mundo de plástico. Esa misma noche, de regreso en el apartamento, la lluvia azotaba los enormes ventanales. Valeria, agotada por la tensión acumulada del evento, sufrió un fuerte ataque de migraña que la dejó recostada y temblando en el sofá de la sala principal. Emiliano, el hombre que jamás movía un dedo por nadie y que tenía un ejército de empleados a su disposición, despidió al personal de servicio. Se arrodilló junto a ella en la alfombra, le preparó una infusión caliente exactamente con la misma cantidad de miel que ella solía tomar por las mañanas, y le frotó las sienes con una delicadeza que contradecía por completo sus manos endurecidas por la tensión corporativa. En la penumbra de la sala, las defensas de ambos cayeron al suelo. Por primera vez, se miraron sin el escudo del resentimiento,
compartiendo un silencio cargado de una atracción innegable que amenazaba con devorar el absurdo contrato que los unía. Pero el destino tiene una forma muy cruel de cobrar sus deudas del pasado. Días después, mientras Emiliano buscaba unos documentos fiscales en el estudio que Valeria había comenzado a usar, tropezó accidentalmente con una caja vieja que ella guardaba en lo alto de un estante. Al caer, la caja derramó recortes de periódico amarillentos y fotografías antiguas sobre la alfombra. El corazón de Emiliano se detuvo por completo al reconocer el logotipo de su propia empresa, el Grupo Cárdenas, estampado sobre una orden de embargo despiadada dirigida a una modesta fábrica de textiles. En las fotos, un hombre con la misma mirada orgullosa e inquebrantable de Valeria sonreía antes de perderlo todo. Era su padre. La comprensión lo golpeó como un bloque de cemento. La corporación que él ahora dirigía había aplastado a la familia de su esposa años atrás, llevándolos a la miseria y a su padre a una tristeza que le costó la vida. Cuando Valeria entró al despacho y vio los papeles regados en el suelo y la mirada pálida de su esposo, el aire abandonó la habitación de inmediato. El enfrentamiento no estuvo lleno de gritos escandalosos, sino de una agonía susurrada que dolía muchísimo más. Valeria, con los ojos brillando de furia y un dolor contenido por años, le confesó que cada amanecer a su lado era un recordatorio constante del hombre que había perdido por culpa de la ambición desmedida de los Cárdenas. Le dejó muy claro que la verdad quemaba más que cualquier mentira, y que jamás podría perdonar lo que su apellido representaba. El distanciamiento que siguió fue glacial. Valeria se convirtió en un fantasma dentro del inmenso penthouse, evitando cualquier contacto visual. Emiliano, consumido por una culpa asfixiante que jamás había experimentado en su fría vida, no intentó comprar su perdón con joyas caras o disculpas vacías. En lugar de eso, comenzó a buscar su redención con pequeños detalles invisibles para el resto del mundo. Canceló una reunión crucial de millones de dólares en Monterrey simplemente porque notó que Valeria no había desayunado y quería asegurarse personalmente de que comiera algo antes de salir. Empezó a dejar sus flores favoritas en la mesa de la cocina sin ninguna tarjeta y, en secreto, comenzó a rastrear a los antiguos empleados del padre de Valeria para compensarlos. Sin embargo, las sombras se cerraban rápidamente sobre ellos. Doña Leonor, que nunca había dejado de investigar el pasado de la mujer que amenazaba su control sobre el imperio familiar, interceptó la información sobre la antigua fábrica textil. Con una sonrisa cargada de malicia pura, la matriarca preparó su golpe final. Convocó a una rueda de prensa de emergencia en el vestíbulo del edificio corporativo principal, con la firme intención de exponer a Valeria ante las cámaras de televisión como una estafadora resentida que se había infiltrado en la familia para cometer un fraude millonario. La trampa estaba lista, el reloj corría en su contra, y la destrucción pública de la pareja parecía completamente inevitable. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar un buen relato de amor y superación. Inscríbete al canal para acompañarnos en el gran desenlace final de esta historia. Nos vemos en la próxima. El imponente vestíbulo de cristal del Grupo Cárdenas estaba atestado de periodistas, luces parpadeantes y micrófonos ansiosos. Doña Leonor, vestida con un traje sastre impecable que gritaba poder y arrogancia, se acercó al podio con una sonrisa afilada. Estaba a punto de pronunciar las palabras que destruirían a Valeria Montes para siempre, acusándola de fraude y conspiración frente a todo el país. Sin embargo, antes de que pudiera emitir un solo sonido, las pesadas puertas de caoba se abrieron de golpe. El silencio cayó sobre la multitud de inmediato. Emiliano entró, caminando con una seguridad demoledora, y a su lado, sosteniendo su mano con una firmeza que sorprendió a todos, estaba Valeria. Emiliano no se detuvo hasta llegar al podio. Con un movimiento rápido y preciso, hizo a un lado a su madre, ignorando su mirada venenosa. Frente a decenas de cámaras que transmitían en vivo, el millonario no intentó ocultar el pasado. En lugar de eso, abrió una carpeta de cuero y entregó copias de documentos confidenciales a los reporteros de la primera fila.
Con una voz que retumbó en cada rincón del edificio, Emiliano confesó públicamente las tácticas despiadadas y los fraudes que la antigua junta directiva, liderada en las sombras por su propia madre, había utilizado para aplastar pequeños negocios como la fábrica textil del padre de Valeria. Asumió toda la responsabilidad en nombre de la corporación y anunció la destitución inmediata de doña Leonor de cualquier cargo ejecutivo, expulsándola de la empresa familiar bajo el peso de sus propios crímenes financieros. Leonor palideció, temblando de rabia y humillación. Por primera vez en su vida, la matriarca intocable había sido derrotada, descartada por su propia sangre y expuesta ante la misma sociedad que tanto adoraba. Sin decir una sola palabra, dio media vuelta y huyó de las cámaras, perdiendo para siempre el respeto y el poder que tanto había atesorado. Horas más tarde, lejos del ruido y del caos mediático, Emiliano y Valeria se encontraban solos en la antigua bodega vacía que alguna vez albergó la fábrica textil de los Montes. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo las paredes de ladrillo de un tono cálido y nostálgico. Emiliano sacó de su saco un sobre blanco y se lo entregó. Valeria, aún procesando la tormenta que acababan de sobrevivir, lo abrió con manos temblorosas. Eran las escrituras del lugar, puestas a su nombre, junto con los fondos necesarios para reconstruir el sueño de su padre desde cero. Al levantar la mirada, Valeria encontró los ojos de Emiliano despojados por completo de su habitual frialdad calculadora. Él dio un paso al frente y, sin rastro de su antiguo orgullo, le pidió perdón. No fue una disculpa ensayada ni comprada con lujos, sino una confesión honesta de un hombre que había aprendido que el verdadero poder no reside en destruir, sino en proteger lo que se ama. Le dijo que el contrato falso había terminado, que ella era completamente libre de irse, pero que él daría hasta el último aliento de su vida y el último centavo de su cuenta bancaria si ella decidía quedarse, esta vez, por elección propia. Valeria dejó caer el sobre una vieja mesa de trabajo, acortó la distancia entre ellos y lo besó. Fue un beso cargado de promesas, cerrando las heridas del pasado y sellando un amor que había nacido en medio de la guerra. Los meses se pasaron volando, y cuando menos lo esperaban, sus vidas habían cambiado por completo. La vieja bodega se había transformado en una moderna y próspera empresa textil, dirigida por Valeria, pero impulsada por la visión de Emiliano, quien ahora pasaba más tiempo allí que en su propio rascacielos. Una tarde de otoño, mientras revisaban unos diseños en la oficina, Emiliano la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro. Valeria sonrió, entrelazando sus dedos con los de él, sabiendo que habían reconstruido mucho más que un negocio familiar. Habían construido un hogar donde el pasado ya no dolía y donde el futuro les pertenecía por completo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar un relato sobre el verdadero valor del perdón y el amor. Suscríbete al canal para acompañarnos en las próximas historias que tenemos preparadas para ti. Nos vemos en la próxima. Texto narrativo baseado no roteiro enviado. Texto colado. Editar. El infográfico presenta la historia de Emiliano Cárdenas y Valeria Montes como un recorrido que comienza con una relación construida desde el poder y termina en una transformación basada en la verdad, la responsabilidad y el amor. Emiliano está acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Su riqueza y la educación recibida dentro de una familia autoritaria le enseñaron a ver los vínculos humanos como negociaciones. Por eso, cuando el testamento de su abuelo lo obliga a casarse para conservar el imperio, no busca afecto, sino un acuerdo eficiente. El matrimonio falso representa su necesidad de evitar la vulnerabilidad y mantener sus emociones bajo control. Valeria ocupa el extremo opuesto. Aunque enfrenta deudas y problemas familiares, conserva una dignidad que no depende del dinero. Su rechazo a los lujos de Emiliano muestra que su identidad no está en venta. Sin embargo, acepta el contrato porque necesita proteger a su familia. Esta decisión refleja un conflicto profundo, ya que debe convivir con el hombre cuyo apellido está relacionado con la destrucción del negocio de su padre. Valeria no solo carga dificultades económicas, también vive con un duelo y una memoria familiar marcada por la injusticia. La convivencia transforma lentamente la relación.
El penthouse, que al principio simboliza distancia social y frialdad, se convierte en el espacio donde ambos comienzan a observarse sin prejuicios. Emiliano descubre que Valeria posee inteligencia, carácter y sensibilidad, mientras ella nota que detrás de su dureza existe un hombre emocionalmente bloqueado. La escena de la migraña marca un cambio decisivo porque Emiliano deja de actuar como empresario y se comporta como alguien capaz de cuidar. Ese gesto demuestra que la cercanía puede romper defensas construidas durante años. El descubrimiento de los documentos de la fábrica textil obliga a ambos a enfrentar el pasado. La historia deja claro que el amor no puede crecer cuando la verdad permanece oculta. Emiliano comprende que su riqueza fue construida sobre decisiones que dañaron a personas reales. Valeria debe decidir si el cambio de él es auténtico. La culpa de Emiliano se convierte en responsabilidad cuando deja de ofrecer regalos y comienza a reparar el daño mediante acciones concretas. La dimensión social aparece en la desigualdad entre los protagonistas, en el desprecio de la élite hacia Valeria y en el poder de una corporación capaz de destruir pequeñas empresas. Doña Leonor representa una estructura que utiliza el dinero, el apellido y la humillación pública para controlar. La conferencia de prensa rompe esa estructura porque Emiliano decide exponer los abusos de su propia familia, aunque hacerlo amenace su prestigio. La reconstrucción de la fábrica simboliza mucho más que una compensación económica. Representa la devolución de la dignidad, la recuperación de la memoria del padre de Valeria y la posibilidad de construir un futuro diferente. El perdón no aparece como olvido, sino como resultado de la verdad, la justicia y el cambio de conducta. Así, el contrato que comenzó como una obligación termina revelando que una relación verdadera no puede comprarse ni imponerse. Solo puede construirse cuando dos personas reconocen sus heridas y eligen reparar juntas aquello que el pasado destruyó.